Felicitarlos por tirar abajo el precio de la energía, porque fue bastante bajo por encima de lo que se pensaba. Pero hay una duda y que realmente ha quedado en manos de todas las empresas extranjeras, que es que intervengan los gobiernos. Ustedes decían que tenían un acuerdo con el gobierno nacional y eso implica el poner dinero público como avales para un proyecto de estos, cuando la mayoría todos eran empresas privadas. Eso uno, que quería saber si son dineros públicos los que actúan como avales. Y dos, la entrada del EPCista, que es una compañía china, si luego se retira, o cuál es la función, si va a trabajar a precio para poder sacar el mejor resultado, y técnicamente por qué utilizan solo un inversor. O sea, porque las distancias son muy largas, ¿por qué no poner varios para hacer el volcado? Esto es solo técnico, porque es curiosidad, por el tema de las pérdidas de carga, porque son muy largas. Entonces me asombró el hecho de poner uno, y que imagino que lo van a tener que presurizar por lo que hablaban de las temperaturas, ¿no? Porque trabajan. Y la pregunta para la Ciudad de Buenos Aires es también felicitarlos por estar trabajando en auditorías energéticas. Esperemos que muchos ingenieros puedan participar de esas auditorías. Y luego, si están trabajando en la planificación, a la hora de decidir o de hacer cualquier inversión, si está detrás la idea de la eficiencia energética. Le pongo un ejemplo. Todas las paradas de Metrobús perfectamente podrían tener directamente ya paneles solares encima, lámparas, aunque tienen lámparas T5, pues trabajar ya con otra tecnología que permita avanzar, y en algunas zonas hay mucho viento, y poner algún generador pequeño eólico, que ya hay turbinas en Alemania, y con el proyecto que presentó él, si en Alemania, en Berlín, tienen paneles solares, los podemos poner en la Patagonia, porque nosotros tenemos radiación solar de sobra. Perdón, gracias. Hiciste trampa, tenía otro. Adelante, brevemente. Bueno, con respecto a la parte de los inversores, comienzo contestándote. No es un solo inversor para toda la planta, son campos solares de 2,5 gigas, son 40 campos solares cada 100 megas. Perdón, 2,5 megas. 2,5 megas, perdón. 40 campos solares, 120 campos solares en total, y cada uno viene con su transformador a media tensión para transportar la energía hasta la subestación. Por supuesto que hay que tener en cuenta el tema de la temperatura dentro de estos inversores, y lo estamos teniendo en cuenta. Con respecto al EPCista, el EPCista viene impuesto por el préstamo, por la entidad de financiación. La idea es que construya, la idea no es que traiga la mano de obra de allá, la mano de obra va a ser de la provincia, no, bajo ningún punto de vista un proyecto provincial puede darse lugar a traer 600 personas de afuera a construir en la provincia, y aparte no es la manera que se hace ni en proyectos de gobierno ni empresas privadas tampoco. Siempre la parte de servicios hay que tomarla del lugar para poder sacarla adelante, y después el tema de operación y mantenimiento, por lo pronto lo va a hacer el EPCista por los primeros 5 años, y después iremos viendo la manera de transición o no. Y volviendo al tema del inversor, básicamente es una cabina de inversión en donde está el inversor y el transformador de baja tensión a media tensión en salida. Particularmente nosotros la salida la tenemos en 33.000 voltios, pues justamente para economizar ese transporte hacia la estación transformadora. Patricia, podés responder. El tema del Metrobús lo estuvimos tratando, lo estamos viendo. Había otros problemas asociados a poner paneles solares en el Metrobús, que tienen que ver con seguridad, con el sistema que, digamos, ya está planteado, y yo no soy una especialista en energías, aviso, pero sí reconozco que en la discusión sobre el tema fue una idea que tiré yo, porque a mí me parecía que era muy interesante que haya paneles solares en un lugar así, no solo por el ahorro energético, sino por la concientización que puede producir en la gente ver una cosa como esta. Entonces me parecía una idea súper interesante plantear paneles en el Metrobús y aprovechar las pantallas para justamente hacer una campaña de concientización
más por el cambio climático que por el tema de la energía en particular. Lo que me dijeron fue esto: el primer tema es la seguridad, porque son lugares de muy fácil accesibilidad, y el tema de dónde poner los elementos donde se... ¿cómo? Claro, el vandalismo y todos los elementos relacionados. Ese era el primer punto. Entonces, en contraposición a eso, lo que empezamos a charlar fue que estamos evaluando primero los edificios públicos del gobierno de la ciudad, cuáles son los que tienen un mayor consumo. Del análisis que hicimos, vimos que la mayoría son hospitales, obviamente. Entonces la idea es empezar a ver de poner paneles solares en los techos de estos hospitales, si es posible, y en los ingresos, porque yo sigo pensando que además del tema del ahorro de energía es importante trabajar con la concientización de la gente, que la gente empiece a tomar conciencia, porque cada uno, es decir, el aporte que podamos hacer entre todos del ahorro va a aportar a resolver el problema que estamos teniendo. Eso con respecto a la primera, pero estamos trabajando en esto. Vamos a analizar y vamos a tratar de poner paneles en los techos de los edificios. Esa era la primera pregunta. La segunda era con respecto, porque vos hiciste dos juntas. ¿Era esa? Ah, ok. Bueno. Bueno, última pregunta, por favor. Sí. Bueno, estoy muy contento de haber llegado casi a tiempo y escuchar unas lindas exposiciones de buenas propuestas en todo sentido, para poder oxigenar las mentes. Las 5 propuestas han sido buenas, pero tengo unas dudas con respecto a la ciudad. Soy un viejo porteño o un porteño viejo. Y como he conocido también algunos lugares del mundo, creo que hay una diferencia que me gustaría conceptualmente que me lo dijera. La diferencia entre Metrobús y Metrovía. Porque en muchos países lo que se aplica hoy en día es metrovías. Acá, y por el otro lado, se determinó el impacto social del haber destruido grandes avenidas sin ningún beneficio desde el punto de vista de transporte, porque eso es la evidencia. Además, circulan la misma cantidad de ómnibus, cuando en una metrovía circula una vía y hay lugares de intercambio. Me parece que fue un poco obsoleto el proyecto. ¿Tienes alguna respuesta? Bueno, en realidad yo no puedo, no es mi área, con eso no me saco la responsabilidad, pero realmente no es un tema que yo maneje en profundidad, porque eso es responsabilidad del área de transporte. Lo que sí puedo decirles, porque lo hemos hecho al análisis dentro de este plan de acción de cambio climático que les comenté que presentamos, y nosotros sí somos responsables de calcular la reducción de emisiones por las distintas acciones del gobierno de la ciudad, que el Metrobús, y la verdad no sé exactamente la diferencia entre Metrovía y Metrobús, pero el Metrobús que se están desarrollando aquí ha producido una disminución en las emisiones por varias razones. Por principio, el propio ordenamiento del tránsito, y esto no es que lo hayamos hecho nosotros en base a algo nuestro, sino lo estamos haciendo en base a trabajos internacionales que evalúan el ordenamiento del tránsito de esta forma, cuánta reducción de emisiones provocan. Y hemos tomado esos valores de equivalencias de esos trabajos que tienen que ver con universidades de otros países, no es que nosotros hemos hecho un trabajo específico. El ordenamiento del tránsito en una ciudad como Buenos Aires puede llegar a producir hasta un 25% de reducción de gases de efecto invernadero por el transporte, es decir, es mucho. Todo el tema de también que el ómnibus o colectivo dentro de la línea de Metrobús funciona de una manera, es decir, tiene una conducción coeficiente diferente a cuando uno maneja en la ciudad de Buenos Aires, frenando, aprendiendo, arrancando, cerrando. Es decir, el manejo continuo o coeficiente produce una reducción de emisiones importante. Sin ir más lejos, al que esté interesado en el tema, hace poquitos días, creo que ayer, salió una publicación de la FAR, que es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, una ONG,
justamente sobre un manual sobre ecoconducción, donde estas cosas están planteadas. Así que, en realidad, estas medidas sí traen una reducción en el nivel de emisiones por el transporte. El resto de las preguntas no se las puedo responder porque no lo sé, pero en este sentido es una buena medida, por lo menos dentro de lo que nosotros evaluamos. Después sí estoy de acuerdo que pueda traer problemas a la gente que vive en la zona, un montón de otros impactos, pero al nivel reducción de emisiones es una buena medida. Bueno, damos por cerrado el panel. Aplausos verdaderamente de mucho nivel. Gracias Alejandro, gracias Omar, gracias Patricia. Me informan que tenemos coffee break, ¿es así? Bueno, tienen buena noticia, coffee break. Así que...